Bienvenidos, queridos estudiantes, a una nueva clase virtual. Estamos con nuestro programa Aprendiendo Juntos en Casa y vamos a empezar nuestra semana con la frase, ¿verdad? Motivadora, en la cual vamos a reflexionar toda la semana. Como ya es costumbre que lo hemos realizado, entonces vamos a empezar. La frase de esta semana dice: el tiempo pasa rápido y no debes desaprovecharlo. Estudia ahora y mañana serás una persona exitosa. Entonces, vamos a reflexionar sobre qué nos trata de decir esta pequeña frase y cómo nos va a aportar de una manera positiva a nuestras vidas, ¿verdad? Lo que ustedes crean, lo que ustedes quieran, lo que ustedes han pensado, los vamos a anotar en nuestro diario personal o en nuestro portafolio como algo extra, ¿verdad? Y ahora sí vamos a empezar con nuestro tema, que es ecosistemas, redes y pirámides alimenticias, ¿verdad? Y vamos a trabajar esta semana sobre lo que son las cadenas alimenticias y las redes tróficas. Vamos a señalar puntualmente el contexto de estos dos temas y un pequeño concepto. Entonces nos dice que la cadena alimenticia es una secuencia lineal de organismos a través de la cual los nutrientes y la energía pasan de un organismo a otro mediante el consumo, ¿verdad? Mientras que las redes tróficas consisten en varias cadenas alimentarias interconectadas y son una representación más realista de las relaciones de consumo en los ecosistemas. Entonces vamos a analizar estos dos conceptos y vamos a observar detenidamente las imágenes que he puesto en nuestra diapositiva. Una cadena alimenticia es solo una red o una sola línea en el cual tiene un consumidor, ¿verdad? Que come o se alimenta de otro ser vivo y a su vez de otro ser vivo y a su vez de una plantita. Entonces así sucesivamente. Mientras que una red trófica es varias líneas. O sea, puede ser que, por ejemplo, un sapito se come una cucaracha y se come una mosca, pero la mosca come otro animalito, mientras que la cucaracha come otras cosas. Entonces, por ahí el sapo se va desviando para dos líneas de cadena alimenticia. Y así, un ejemplo. Entonces, por ahí vamos a analizar y vamos a ver también una diferencia entre lo que es la cadena alimenticia y las redes tróficas, ¿verdad? Vamos a observar detenidamente la imagen que pongo aquí y vamos a leer los pequeños conceptos que le pongo. Dice que la cadena alimenticia o alimentaria está constituido por un individuo. En cada parte de ella, la cadena alimentaria es una forma lineal de seres vivos, ¿verdad? Que nos muestra cómo los seres vivos se van alimentando y el orden que llevan. Mientras que una red trófica está constituida por varias cadenas alimentarias y la relación y el orden de los alimentos de los seres vivos. Entonces, no está de forma lineal. Observemos estas dos imágenes. En la primera, vamos como quien dice, en una línea recta, ¿verdad? Entonces, ponemos que el zorro se come un conejito, el conejito el caracol y el caracol termina comiendo una plantita, ¿verdad? Es una sola línea. Mientras que acá tenemos en la red alimentaria o trófica que el zorro no solamente come un conejito, ¿verdad? Come un ratoncito y a su vez al ratoncito se lo come el águila, se lo come la serpiente y también el ratoncito come un caracol. Y al caracol no se lo come solo el ratón, sino también el conejo, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, es varias líneas que interconectan en una red alimentaria, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia. Ahora vamos a ver que hay o existen dos organismos que intervienen en una cadena alimenticia o una red alimentaria, ¿verdad? Que son los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos son la base de la cadena alimenticia y son llamados también productores debido a que producen su propio alimento. Entonces, los autótrofos son la base. No olviden ese comentario que les estoy haciendo. Luego tenemos a los heterótrofos, que son los que se alimentan de
otros. Otros quiere decir a otros organismos de una cadena alimenticia y son llamados también consumidores. Estos a su vez se dividen en consumidores primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios y los descomponedores, ¿verdad? Entonces tenemos los consumidores primarios, son los que usualmente llamamos herbívoros, ¿verdad? Son la segunda base de la cadena alimenticia. Entonces, estos consumidores primarios, como se llaman herbívoros, quiere decir que comen solo las plantas, ¿verdad? Que vienen a ser los autótrofos. Luego tenemos a los consumidores secundarios, que son los que comen carne, ¿verdad? Y vienen a ser la tercera línea de la cadena alimenticia. Entonces, estos se comen a los consumidores primarios, o sea, los herbívoros, y vienen a ser la primera línea de carnívoros. A su vez, estos luego le siguen los consumidores cuaternarios, ¿verdad? Que son los que consumen los consumidores terciarios y vienen a ser omnívoros. ¿Por qué? Porque comen carne y porque comen también plantas. Entonces, algunos como por ejemplo el chancho, ¿verdad? El chanchito viene a comer, o el cerdo viene a comer otro animal que puede ser un ratón, supongamos, ¿no? Entonces, pero también come plantitas, ¿verdad? Si ve por ahí una plantita, se la come, o sea, un montecito, lo que sea. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Luego de esto tenemos a los descomponedores, ¿verdad? Que son los que juegan un papel muy importante en la cadena alimenticia, ya que los descomponedores son los que se encargan, como su nombre lo indica, de descomponer la materia orgánica que ha dejado algún otro ser vivo. Por ejemplo, supongamos que un zorro se comió un conejito y no lo terminó de comer, y vienen los descomponedores, que generalmente son bacterias, hongos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes ya se tienen que imaginar que cuando un animalito está muerto, o restos de algún animal están muertos, entonces vienen a descomponerse. Y estos no se descomponen porque sí, sino que porque hay organismos que están dentro de la cadena alimenticia, que son muy importantes, llamados descomponedores, y que juegan un papel importante, ¿verdad?, dentro de la cadena alimenticia. Entonces, vamos a observar esta imagen que les estoy mostrando sobre las cadenas alimenticias y cómo fluye la energía y la materia dentro de esta línea de una cadena alimenticia, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el consumidor primario, que viene a ser, comenzamos con el productor, ¿verdad?, que viene a ser la plantita. Luego tenemos el consumidor primario, que es quien se come la plantita, un grillo o un saltamonte. Luego tenemos un consumidor secundario, que es quien se come al consumidor primario, que viene a ser un ratón. El consumidor terciario, que viene a ser quien se come al consumidor secundario, que comió al consumidor primario y que comió al productor, ¿verdad? Es una cadena, como su nombre lo indica. Entonces, y luego tenemos al consumidor cuaternario, que se come la serpiente, que viene a ser un consumidor terciario, que como ya, volvemos a repetir la cadena. Y por último tenemos a los descomponedores, que les decía que juegan el papel importante, ¿verdad? Entonces, este consumidor cuaternario no se va a comer todo, a lo mejor todos los restos de este consumidor ternario, y ahí juegan un papel muy importante los descomponedores, que son los que vienen a terminar de descomponer los restos de este animalito, ¿verdad? Entonces, así tenemos nuestra cadena alimenticia. Ahora sí, mis queridos estudiantes, yo sé que a lo mejor no quedó muy bien la clase en sus mentecitas, ¿verdad? Pero vamos a hacer las siguientes actividades, los cuales nos va a ayudar a reforzar este conocimiento y sobre todo a que se nos concentre mucho más esta clase que tenemos, ¿verdad? Entonces, las actividades que vamos a realizar en nuestra casita, con ayuda de nuestros representantes, de nuestra mamita, de nuestro papito, va a ser: vamos a contestar las siguientes preguntas en nuestro cuaderno.
El organismo que considera la base de todos los ecosistemas, eso ya lo dije, ¿verdad? Eso yo lo dije, entonces tenemos que estar muy pendientes del video. La siguiente pregunta, ¿a través de qué proceso describes lo que comes? Utilizando una pirámide alimenticia. Entonces vamos a describir lo que hemos comido. Por ejemplo, si comí pollito, entonces vamos a describir, yo comí un pollito, el pollito se comió tal animalito o tal cosa. Entonces así vamos a describirlo haciendo una pirámide alimenticia, ¿verdad? Luego vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Puede el ser humano afectar las cadenas o redes alimenticias con sus acciones de consumo y por qué? Este tema es muy importante, tenemos que reflexionar en esta pregunta. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros seres humanos que puede afectar las cadenas alimenticias? Les doy un ejemplo, la sobrecasa de algo. Por ejemplo, el ser humano está haciendo que se extinga cierto animal, ¿verdad? Si ese animal se extingue, ¿cómo afecta a la cadena alimenticia de esa línea, ¿verdad? Entonces, por ahí les doy un dato. En el siguiente dibujo, es la siguiente actividad, en el siguiente dibujo identifican los organismos de la red trófica. Entonces, aquí tenemos una línea red trófica, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle de aquí, esta hoja de roble, ¿qué viene a ser? Productor, consumidor primario, secundario, componedor, etc. Entonces, así le vamos a ir poniendo el nombre o vamos a rotular a qué parte o a qué línea de la pirámide alimenticia pertenece esta línea de esta cadena alimenticia. La siguiente actividad, vamos a dibujar una red alimenticia usando varias cadenas en un ecosistema terrestre o acuático. Puede ser a su elección, ustedes decidan. Sobre todo se tienen que guiar de las imágenes que les voy a enviar a continuación, para que ustedes se guíen para realizar las tareas, ¿verdad? Luego vamos a clasificar estos organismos, esta lista de organismos que yo les estoy poniendo aquí, lo vamos a clasificar. Vamos a poner a qué parte de la cadena alimenticia pertenece. Entonces vamos a poner, por ejemplo, la gallina pertenece a productores o autótrofos, a los consumidores primarios, secundarios, a los consumidores terciarios o a los descomponedores. Y así cada uno de esta lista de estos animales o de estos seres, vamos a anotarlo donde pertenece. Y esa es la tarea de esta semana. Esa es nuestra clase. Yo espero que ustedes la entiendan mucho. No olviden que también pueden enviarme mensajes o escribirme o llamarme. Si tienen alguna duda, yo estoy presta a ayudarlos. Que tengan una excelente semana y un buen día. Gracias.